gusto, una alegría estar junto a ustedes nuevamente aquí en este su programa Lecciones de Esperanza. Su servidor Gabriel Moreno les da la bienvenida y agradece por acompañarnos fielmente en tantos lugares del mundo. Que la paz y el amor de Jesús sea con todos ustedes. Y bienvenidos para abrir este libro maravilloso, libro sagrado que siempre trae bendiciones a nuestra vida. Y para esta ocasión contamos con la compañía, la participación del doctor Juan Choque. Doctor Choque, gracias por acompañarnos, muy amable por aceptar la invitación. Es una alegría compartir con ustedes este momento para abrir un libro que estaba cerrado, Apocalipsis, Revelación, con un mensaje especial, especialmente de los tres ángeles. Un mensaje de los tres ángeles que da para este tiempo un significado muy especial. Así es, pastor. Este libro maravilloso de la Biblia, cada etapa de ese o cada uno de los libros que trae adentro, trae, como usted dice, un mensaje especial para cada época de la humanidad, pero en especial Apocalipsis trae un mensaje particularmente importante y relevante para nosotros, para ustedes que nos ven y nos escuchan, y esperamos pues disfrutar de esto. Estamos en un mundo, pastor, donde la gente quiere distinguirse, y para eso distinguirse muchos compran ropa de ciertas marcas, ¿no? Donde al frente o en sus bolsos aparece el logo de la compañía que lo fabrica, y algunos se sienten muy orgullosos de llevar cierta marca, ¿no? Porque siente que lo representa, que al llevar eso da un mensaje de ellos. Y hablando de eso de las marcas, la Biblia no es ajena a esto. La Biblia habla de que en el último tiempo habrá unas señales que van a distinguir o a permitirnos identificar, o va a permitir que Dios más bien identifique a sus fieles, a su pueblo, que se mantiene en sus preceptos, y a los que de pronto por alguna razón hacen caso omiso a las invitaciones de Dios. Eso especialmente Apocalipsis nos habla de eso. Pastor, según Apocalipsis, especialmente capítulo 14, versículo 12 por allí, que nos permite conocer de algunas características que van a distinguir, que van a caracterizar a ese pueblo de Dios fiel. El pueblo de Dios en los últimos tiempos va a estar expuesto. Satanás va a querer destruir a todos. Pero hay una voz de un ángel que dice, un momentito, todavía no lo destruyan hasta que pongamos ese distintivo, esa marca a ellos, y entonces están marcados, van a ser protegidos. Porque en ese tiempo va a haber dos marcas que van a diferenciar al mundo. Pero el pueblo de Dios será marcado también para salvación. Habrá una marca para salvación y una marca para perdición. Así no habrá nadie se quedará sin marca. Esa es la cosa. Una cosa o la otra. ¿Se marca para bien, para salvación, o se marca para perdición? Entonces, allí está la diferencia. El pueblo de Dios tiene algunas características que lo distinguen, están marcados. No es un sello, digamos, así como un tatuaje, ¿no? Cuando uno se pone un tatuaje, pues es una marca que ya no sale. No, pero es una marca en el corazón, en el alma, en la mente, en la conciencia. Y el pueblo de Dios es diferente. Por eso en el capítulo 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí hay dos características que tienen los que son de Cristo, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero creo que el ingrediente más importante es la paciencia. A veces hemos hablado de los mandamientos, hemos hablado de la fe de Jesús, pero la paciencia es una de sus características. Y este es un punto muy importante porque para soportar los momentos difíciles que vendrán, pues hay que tener paciencia. Y la palabra paciencia no significa esperar con tranquilidad, sino esa palabra también significa perseverancia firme. Los que soportan, los que aguantan, ellos tienen un secreto. Guardan los mandamientos, pero también tienen la fe de Jesús. Esa fe de Jesús, esa es la que les ayuda a tener paciencia. Pastor, veo ahí cómo se vinculan esos elementos, ¿no? Porque al tener como el carácter, la fe de Jesús, les permite hacer lo que Jesús hizo, que se mantuvo fiel, constante y que guardó los mandamientos. En otras palabras, siento que representan a Jesús, ¿cierto? Son como un reflejo. Sí, porque Jesús. No solo es la fe en Jesús,
que tenemos que tener una fe en Jesús. Nuestra confianza debe estar en Cristo. Sí, Señor. Pero aquí hay algo especial, es la fe de Jesús. Esa es la misma fe que tuvo Cristo cuando enfrentó la muerte. Esa es la misma fe que Cristo tuvo cuando pues estuvo a punto de decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? En esos momentos críticos, cuando Él estaba cargando sobre sus hombros el pecado, la maldad, la abominación del mundo, y estaba siendo separado de su Padre porque Dios no tolera el pecado, aunque ama al pecador, en esos momentos Él resistió, tuvo esa paciencia, esa perseverancia firme. Esa fe de ese hombre, Dios, Cristo, esa fe pasa a sus seguidores en los tiempos finales, en los tiempos más difíciles de la historia. ¿Y cómo conseguimos esa fe? Esa debe ser nuestra búsqueda. Así es, la búsqueda tuya, mía, de todos nosotros, ¿no? Conocer a Jesús, aferrarnos a Él, y entonces el Espíritu Santo nos permitirá ser impregnados por esa misma fe que representó a Jesús. Pastor, para ese proceso de mantenerse, como usted dice, mantenerse en esa misma fe de Jesús, es importante sentirnos seguros para podernos dejar guiar por Dios. Solamente estaremos dejando que Dios guíe absolutamente toda nuestra vida cuando tenemos nuestra confianza completa en que lo que Dios hace siempre será lo mejor. Por eso quiero, por ejemplo, leer con ustedes aquí Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: por esto, dice, porque sois salvos por gracia, y esto es por medio de la fe, y no es algo de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura de Dios, creados por Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, esos que se mantienen esa fe de Jesús, es una fe, como dice aquí, reconociendo que nada de lo que hagamos nos va a permitir gozar de la salvación, sino que la recibimos como un regalo, ¿cierto? Por nuestra confianza y fe en Jesús. No es ningún atributo nuestro. Aquí la paciencia de los santos. Uy, los que aguantan, esos valientes que soportan. Yo quiero tener esa valentía. No tienes nada, nadie tiene esa valentía, porque los momentos que se nos vienen van a ser difíciles. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en esos momentos, vamos a tener que pensar, por ejemplo, en intolerancia religiosa. Vamos a enfrentar boicot económico, vamos a enfrentar persecución y finalmente la muerte. Entonces, díganme, ¿quién va a soportar eso? Por más resistencia, coraje, voluntad que el hombre tenga, no va a poder enfrentar todos esos momentos. Ahora que hemos pasado estos momentos del COVID, por ejemplo, ya hemos sentido así una pequeña clase, un adelanto de lo que podría ser. Separado, no puedes caminar, no puedes salir, no puedes comprar. Tienes plata, pero no puedes hacer nada. Imagínese un hijo de Dios en esos tiempos, por causa de su convicción religiosa y por recibir la marca, el sello de Dios, entonces pierde todas sus libertades. ¿Quién va a soportar? Aquellos que tienen la fe de Jesús, esa fe que pasa de Cristo a nosotros. No es un don nuestro, es un don de Dios. Y quiero decir algo a todos los oyentes, esto no se va a recibir allí en ese tiempo. Eso no va a ser algo automático que viene así, ahora sí llegó la fe. No, ese es un proceso que desde ahora nosotros ya debemos estar aprendiendo para vencer nuestras pequeñas luchas, nuestras pequeñas batallas. Tú y yo, hermano, tú sabes, tenemos ya muchas luchas que hacer por causa de nuestra fe. Y si no estamos venciendo con la fe de Jesús, ¿cómo pretendemos enfrentar las dificultades de los últimos tiempos, cuando los vientos se desaten y el tiempo final llegue? Pastor, usted mencionaba ahorita algo acerca de esos boicot, de burla, persecución. ¿Cómo se ejemplificó eso en la vida de Jesús? Porque hablamos de seguir a Jesús, pero Mateo, ¿cierto? Nos menciona a leer el Mateo 27, Mateo 26, momentos difíciles. O sea, ¿cómo podemos nosotros, como seguidores de Jesús, poder colocar la fe en Jesús, mirándolo a Él y sabiendo que lo que Él nos pide que hagamos, Él ya lo hizo por nosotros? ¿Qué ejemplo de vivir por fe nos mostró Jesús? Su vida sí fue un modelo. Él vivió un mundo contracorriente. Él vivió contracorriente desde que nació. Sus propios hermanos
la intolerancia del pueblo judío. Imagínense, Cristo vino a este mundo para salvarlos y lo rechazaron. Quisieron apedrearlo. Cuando Él se mostró y dijo, hoy ha llegado aquí la salvación. Y Él le dijeron, ¿quién eres tú? Y quisieron apedrearlo. No lo aceptaron, lo rechazaban. Cristo soportó firmemente. Pero el hecho más contundente está en la cruz. Allí fue el momento de la crisis final. Y es el mismo momento que nos va a acompañar a nosotros. Vamos a tener que enfrentar la cruz, la muerte. Entonces, así como Cristo enfrentó la muerte, así también nosotros debemos hacerlo. Esa misma fe que tuvo Cristo para enfrentar el Calvario, cargar la cruz, ser abofeteado, herido, así también nosotros vamos a vivir. O sea que es nuestro modelo. Para eso necesitamos vivir con Él, amarlo, entender y aceptar su sangre preciosa para perdón de pecados, pero también el Espíritu Santo para vivir una vida renovada cada día, enfrentando nuestras luchas y venciendo como Cristo venció. Y entonces la paciencia de Cristo será nuestra paciencia. Y más en ese proceso de la paciencia de Jesús, yo veo Mateo capítulo 26, versículo 42, nos dice que Jesús clamó al Padre, le dijo, Señor, dice allí 26, 42, otra vez Jesús fue, oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, entonces hágase tu voluntad, ¿no? Y luego miramos en el capítulo 27, allí del libro de Mateo, versículos 45 al 50, que dice, Jesús clamó a gran voz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Qué interesante ver allí la fe de Jesús en el plan de Dios, ¿no? En el plan que ellos habían hecho, aunque estaba eso generándole mucho dolor, mucho sufrimiento, Él se mantenía fiel a ese compromiso y entregó, dijo, Señor, dijo, Padre, al final es en tus manos, encomiendo mi espíritu, vivir por fe, ¿no? El momento fue terrible, porque el Padre le había cortado la comunicación, el vínculo en ese momento. Estaba enfrentando la muerte porque Dios no podía tolerar el pecado y Él lo estaba cargando. Entonces, ese momento era un momento crítico en la vida de ese Dios hecho hombre. Fue abrumador, pero la fe de Jesús pues enfrentó esa oscuridad, ese momento de crisis suprema. Y los demonios todos no pudieron hacer flaquear esa fe. Esa es la fe que nosotros tenemos que apropiarnos hoy y aprender a vivirla hoy. Ese es el punto. Esa es la paciencia que a veces no entendemos. Esa es la paciencia de los santos que debemos nosotros también tener imitando a Cristo en los momentos más críticos de nuestra historia. Pastor, y en ese momento crítico que hay, Apocalipsis capítulo 13, nos habla de algunos momentos puntuales, difíciles que el pueblo de Dios deberá enfrentar. ¿Cuáles son esos momentos que esperan al pueblo de Dios y del cual el Señor los sacará vencedores, ¿no? Bueno, hay un pasaje que nos muestra cómo será la crisis en los versículos 15 al 17, capítulo 13, versículo 15 al 17. Cuando se le permitirá, dice la palabra de Dios, a la imagen, a la primera bestia, para que pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. O sea, aquí habrá persecución y muerte. Estamos hablando de lo mismo que Cristo estaba viviendo allá en el Calvario. Dice, ordena a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se les ponga una marca en la mano derecha y en la frente. Una señal de obediencia a la bestia. Esa obligación vamos a tener que enfrentar nosotros. Tú tienes que decidir. Vas a aceptar, seguir este poder que es representado por una bestia, que representa un poder sin duda. Opuesto a Dios, ¿no? Y no solo eso, sino que ni podrá comprar ni vender el que no tenga esa marca. Imagínense, entonces serán momentos difíciles, críticos. Es allí cuando tal vez tengamos que salir de las grandes ciudades, huir a las ciudades pequeñas, pero los que queden, los que pasen esa crisis realmente van a sufrir mucho, a menos que se rindan,
a menos que le falte la paciencia. Y digan, bueno, voy a tener que rendirme, márqueme. Y la marca, ese tema vamos a seguir estudiándolo porque es un tema muy importante en el estudio de Apocalipsis. Así es, pastor. Acá, mientras Apocalipsis 13 también menciona que la gente se maravilló, ¿no? Dice, toda la tierra se maravilló. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, en la segunda parte, dice que la mayoría de la gente quedó como aterrado. Ese pueblo de Dios no se deja asombrar por las grandes obras y maravillas que hace, sino que su experiencia de fe está basado en lo que Dios dice a través de la palabra, ¿no? En un momento de relación con Dios. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos una fe basada no en lo que alguien dice en un lugar, porque habla muy bonito, porque el lugar es muy agradable, sino porque esa creencia, esa fe suya y mía, está basada siempre en un, así dice el Señor, en un mensaje de parte de Dios para todos nosotros. Justamente en ese pasaje mismo que se lee, en la última parte dice, toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Es decir, la mayoría le seguirá. Entonces, no crean ustedes porque la mayoría sigue algo es correcto, porque la mayoría puede estar equivocada. En contraste, nosotros tenemos en el capítulo 14, versículo 4, que un grupo determinado con un número, ese grupo, en el versículo 4 dice, estos son los que siguen al Cordero. Entonces hay un contraste en toda esa multitud, toda la tierra maravillada, siguiendo a la bestia, y otro grupo pequeño, con número propio, siguiendo al Cordero. La pregunta es, ¿a quién vas a seguir tú? Lo fácil es seguir a la mayoría, el camino ancho, las cosas fáciles, donde te lleva la gente. Ir contracorriente será seguir al Cordero. Y esos que siguen al Cordero son los que han recibido esa marca, esa señal de Dios en su corazón. Pastor, así como hablamos de que hay una señal para el pueblo de Dios, ¿qué nos podemos notar? ¿Qué podemos notar allí en Apocalipsis 13, 4 y 5 sobre esas señales de la bestia? ¿Cómo ella distingue a los que caminan guiados por ella y no guiados por el Señor? Bueno, la bestia esta que nosotros estamos hablando aquí, pues recibió del dragón un poder. Y con ese poder la bestia engaña al mundo. Siempre hay engaño en el dragón. Que la Biblia menciona como, ¿cierto? De serpiente antigua se llama. La serpiente antigua, el engañador. Y ese mismo espíritu pasa a la primera bestia. La primera bestia es la que recibe el poder, persigue duramente desde Cristo hasta la nación cristiana y a todos los cristianos. Esa es la primera bestia. Pero esa primera bestia también tiene un poder especial y entre ellos, cuando deja de ser solo el imperio romano, porque primero es el imperio romano y después el imperio romano se convierte ya en un poder religioso. Hay un cambio ahí. De Roma, vamos a decir, gobernada por los Césares, ahora pasa a una Roma religiosa, mística. Esa Roma nueva es la que comienza ahora a tener ciertas características que se mencionan en la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas características? En primer lugar, esas características son que es un pueblo que blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Es hacerse pasar por Dios. Y ahí hay una característica que debemos nosotros entender. Este poder va a querer usurpar el puesto de Dios. Recuerden ustedes que cuando Cristo restauró la vida de un paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron? Lo acusaron, blasfemia dice. ¿Quién es este? ¿Tú te crees Dios? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Ahora, imagínense un poder religioso. Un religioso te dice, yo te puedo perdonar pecados. ¿Qué está haciendo? Está blasfemando. Pero esa blasfemia pues se hace evidente porque ese poder considera que tiene la representación de Dios en él. Y el mundo cree eso. Por muchos años se ha creído eso. Bueno, yo
he crecido, he vivido y he trabajado en pueblos pequeños y allí he visto ese poder tremendo, ¿no? Los sacerdotes de esa religión pues toman el lugar de Dios y hacen confesión de pecados, te perdonan los pecados. Y yo decía, ¿cómo es esto? Es que justamente eso estaba previsto, estaba predicho. No solo eso, sino que el propio líder religioso dice, como está registrado en un artículo justamente en la Biblioteca Pronta, en el artículo 2, Lucius Ferraris dice allí, el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, es como si Dios estuviera aquí en la tierra. Wow. Eso de ahí, eso es blasfemia. Y justamente ese poder hará. Pero no solo eso, hay otra cita más grande. El Papa León XIII se jactó diciendo, nosotros los papas tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Esto está aquí en la gran encíclica del Papa Leo XXIII. Esto está registrado. Estamos viendo claramente que ese poder, pues, toma el lugar de Dios. Entonces, allí nosotros debemos hacer la diferencia. Y ese poder va a crecer en los últimos tiempos, de tal modo que, pues, será mundial. Y usted tendrá que decidir, ¿va a ir en pos de él? ¿Va a dejarse marcar por él? ¿O va a estar siguiendo a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? Así es, doctor. Doctor, pues mire, mil gracias por habernos acompañado en este espacio y ha dejado algo claro para todos nosotros. Al final del tiempo habrán dos marcas, dos señales distintivas, unas que van a identificar a los fieles de Dios y a otros a los que dejan guiar por un poder opuesto a Dios. Y espacios como estos son una bendición para nosotros, para ustedes que nos ven y nos escuchan, porque nos ayudan a conocer de qué lugar debemos colocarnos según las señales que nos presenta la Biblia y las características, porque el plan de Dios, mis queridos, es que tú y yo tengamos la señal de Dios. Los que tienen la señal de Dios disfrutarán de las bendiciones de Dios, de la vida eterna, del perdón que Él ha prometido. Así que, no sé si tiene algo más, doctor, con lo que quisiera cerrar usted. Yo quiero decir que debemos tener la paciencia. Una paciencia que se aferra de la fe de Jesús. Ese es un punto importante. Y la segunda es que tenemos un solo mediador. En 1 Timoteo 2:5 se nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, hombre. No hay otro. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo la tierra ni el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aférrate de Cristo, de la fe de Jesús. Entonces, desde hoy, esto es importante, practiquemos desde hoy en nuestras luchas pequeñas, porque vendrán muchas más grandes y debemos estar preparados para enfrentarlas. Y entonces podremos vencer por nuestro mediador y la sangre de Cristo. Doctor, muchas gracias. Usted dijo, esas cosas pequeñas preparan para las más grandes, así como haciendo deporte, el cargar un disco pequeño o una pesa pequeña me va capacitando para una más grande. En la vida de la fe y la experiencia con Dios, una prueba soportada con la fe de Jesús nos preparará para los eventos que vendrán a nosotros y que ojalá la experiencia tuya y mía sea la de los discípulos de Jesús que se mantuvieron fieles a sus convicciones, a sus principios. De hecho, 11 de los 12 discípulos murieron, no de muerte natural, sino asesinados, pero se mantuvieron en sus principios, mostrando de manera clara que se puede ser fiel a Dios. Doctor, gracias por habernos acompañado, ¿verdad? Agradecemos mucho esa explicación interesante que nos ha dado sobre esa fe de Jesús y esa característica para mantenernos bajo la dirección y el sello de Dios. Vamos a orar. Buen Dios, gracias por la compañía del doctor Choque, bendícele a él y a su familia, su servicio como rector de nuestra universidad, Señor. Dadle sabiduría para guiar a esta institución de la mano tuya hacia el reino de los cielos junto con todos los estudiantes. Bendice a los que nos ven y nos escuchan, Señor, para que el sello de Dios, la marca de Dios sea distintiva en nuestras acciones, en nuestra vida. Que nos puedas con tu Espíritu Santo ayudar a mantenernos fieles y firmes bajo cualquier circunstancia, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y como la Biblia nos promete, dice que los que se mantienen fieles a Jesús recibirán el reino. Y podamos vivir una eternidad junto a Jesús, aprendiendo más y recibiendo más lecciones de esperanza.
Nos dejamos y colocamos a cada uno de los que nos ven y nos escuchan en tus manos de amor, pues lo pedimos todo en Jesús. Amén. Amén. Doctor, muy gracias a usted, mil gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan, que la paz de Dios llene sus vidas, nos acompañe y esperamos vernos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.